La niñera que derritió el corazón del viudo había enterrado a su esposa, y con ella cualquier atisbo de esperanza. Su hija Isabela dejó de hablar ese mismo día. No fue una rabieta, no fue un trauma pasajero. Fue como si un niño de 6 años se hubiera tragado su propia voz para no estallar de dolor. Y él, Leonardo, un abogado exitoso, ahora pasaba sus días envuelto en silencio y contratos. El dolor lo había convertido en piedra. Nadie pudo llegar a esa niña, ni los psicólogos, ni los terapeutas, ni las 5 niñeras anteriores, hasta que llegó Clara. No llegó con flores en el pelo, ni con promesas de cuentos de hadas. Llegó con la blusa pegada al cuerpo por la fina llovizna que caía en la parada del autobús. Llevaba los vaqueros húmedos, el pelo recogido con una goma elástica al azar y una mochila desgastada colgada del hombro. Clara no era encantadora, era necesitada. Estaba allí porque la vida la empujaba, no por decisión propia. La dirección parecía incorrecta. Un edificio moderno de 3 plantas con fachada de cristal esmerilado, portón electrónico y un silencio casi arrogante. Al abrirse la puerta, un empleado de uniforme gris la miró de arriba a abajo. Dijo simplemente, «Por aquí», y subió sin esperar respuesta. La escalera estaba tan limpia que sus propios pasos parecían invasivos. El olor no era acogedor, era a desinfectante caro y a ausencia. Al entrar en la habitación, Clara sintió un escalofrío. Todo estaba frío. Los muebles de madera oscura, la estantería, con los libros de derecho perfectamente alineados, y el hombre de la camisa blanca de espaldas a la ventana. Se giró con la calma de quien ya decidió que no le gustarás. «¿Eres Clara?», preguntó, sin emoción. «Sí, señor», respondió intentando mantener la voz firme. Leonardo no le pidió que se sentara. Simplemente se sentó, tomó una tarjeta y comenzó a leer en silencio. Durante largos segundos, Clara permaneció de pie, con las manos sudorosas y el corazón en un puño. «No me gustan las preguntas», dijo sin apartar la vista del papel. «No necesitas saber nada de mi vida, y yo no quiero saber nada de la tuya. Cuida de Isabela, eso es todo». Ella asintió. Quería ese trabajo. Lo necesitaba. Isabel tiene 6 años. No ha hablado desde que murió su madre. No interactúa, no responde. Entras a las 7 de la mañana y sales a las 7 de la noche. Sin celular, sin dramas. Y si sospecho otras intenciones, estás fuera. Clara respiró hondo. Su mirada, por primera vez, se encontró con la suya. Firmemente. «Solo quiero trabajar, señor». La observó un segundo más de lo debido. Sus ojos, oscuros como la madera de la habitación, parecían dubitativos. Luego se irguió, con los hombros firmes, y dijo al pasar junto a ella, «El último duró 3 días. Buena suerte». Y se fue. Allí estaba, sola en el trabajo que no quería, pero necesitaba, sin saber que esa casa silenciosa estaba a punto de incendiar todo en su interior. A la mañana siguiente, Clara llegó puntual, con la mochila al hombro, el pelo recogido y la expresión de quien sabe que el mundo no ofrece garantías. El encargado abrió la puerta sin decir nada. «Está en su habitación», como siempre. Clara subió sola. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Ella llamó suavemente. No hubo respuesta. Empujó lentamente. Isabela estaba sentada en un rincón de la habitación. Llevaba un vestido ligero y el cabello recogido en 2 trenzas torcidas. Sus ojos, perdidos en un punto invisible. Clara se agachó, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, me llamo Clara. Vine a pasar un rato contigo hoy». Su voz era tranquila, casi un susurro. Silencio. No insistió. Tomó un libro del estante, se sentó de espaldas a la niña y empezó a leer en silencio, sin expectativas, sin urgencia. Sabía que los silencios no se pueden romper, hay que escucharlos, y lo que Clara aún no sabía
era que el silencio en esa casa ocultaba algo más que anhelo, ocultaba un secreto, un trauma, un llanto que nunca se pronunció, y que tal vez ella era la que tenía la llave. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha tocado el corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo estás viendo. Esto ayuda al canal a crecer y me da fuerzas para seguir escribiendo historias como esta. ¿Quieres saber qué descubrirá Clara en esa casa? ¿Qué intenta decir el silencio de Isabela? ¿Y por qué Leonardo parece más dolido que frío? Así que respira profundo, porque lo que viene a continuación te conmoverá como pocas historias pueden hacerlo. Esa tarde el silencio en la casa era único. Clara bajó lentamente a buscar un vaso de agua, pero algo en el aire la hizo detenerse antes de llegar a la cocina. Era como si la habitación estuviera suspendida, como si el tiempo se hubiera contraído alrededor de una presencia. Al doblar la esquina, allí estaba Leonardo, apoyado despreocupadamente contra el mostrador, con una camisa blanca entreabierta, descalzo y una copa de vino tinto en la mano. Llevaba el pelo un poco revuelto, un reloj caro y una mirada directa y firme, como si ya supiera que ella venía. Clara se quedó paralizada. Su estómago reaccionó antes que su razón. Él no dijo nada, simplemente la observó, en absoluto silencio. Ella apartó la mirada, se acercó al fregadero y llenó el vaso con mano temblorosa. Al pasar junto a él de nuevo, el perfume amaderado que llevaba impregnado cortó el aire. Notas secas, cálidas, peligrosamente masculinas. Tragó saliva con dificultad. Ella habló. «¿O contigo?», preguntó Leonardo, sin apartar la mirada de la ventana. «No», respondió Clara en voz baja, «pero me oíste, y eso es más que ayer». Leonardo se giró levemente y la miró desafiante. «Y más que mañana, si se da cuenta de que vive en una casa donde nadie la escucha», terminó Clara con firmeza. La observó durante largos segundos. No le gustaba que lo confrontaran, pero tampoco se echó atrás. «Ten cuidado con lo que intentas despertar, Clara». Ella respiró profundamente y dio un paso adelante. A veces, lo más aterrador no es despertar, es seguir durmiendo. Y subió las escaleras. Pero incluso arriba, su aroma seguía en su piel, un aroma que mezclaba deseo con algo más peligroso que el silencio. A la mañana siguiente, Clara llegó temprano. Llevaba un rollo de queso escondido en el bolsillo de la chaqueta y una radio portátil en la mochila. Sabía que las distracciones no eran bienvenidas, pero esto no era una distracción, era un plan. Se encontró Isabela en el mismo rincón de la habitación, sentada inmóvil. En lugar de hablar, Clara simplemente encendió la radio a bajo volumen. Eligió una canción antigua y suave, con voz de mujer y arreglos de cuerda. Él se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y empezó a cantar, sin mirar a la chica, sin esperar respuesta. Simplemente cantó. Después de varios minutos, algo cambió. En medio del coro, Clara escuchó un sonido sutil. Cuando miró a un lado, Isabela estaba sonriendo una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Pero era una sonrisa, la primera. Clara se tragó el nudo en la garganta y siguió cantando. Había algo delicado allí, un hilo de esperanza, un milagro expresado. Al día siguiente, la casa parecía aún más silenciosa. Ni sirvientes, ni pasos. Clara subió directamente, pero la habitación de Isabela estaba vacía. Su corazón latía con fuerza. Bajó corriendo, pasó junto a la biblioteca y fue entonces cuando lo oyó. Un piano. Siguió el sonido hasta una habitación olvidada al final del pasillo. Abrió la puerta. Lentamente, Isabela estaba allí, sola, sentada en un taburete alto, con los pies colgando, sus pequeñas manos sobre las teclas. Tocaba con calma, como si escuchara a su alma. Clara permaneció quieta, en silencio, hasta que Leonardo entró bruscamente, la voz profunda cortando el aire. «¿Qué hace ella aquí?» «Jugando», respondió Clara poniéndose de pie.
Prohibí esta habitación, prohibí este piano. No lo entiendes. Ella dio un paso, poniéndose entre él y su hija. Tal vez sea lo único que todavía le recuerda que está viva. Leonardo dudó. Sus ojos se volvieron pesados, su voz era más baja, más pesada. Este piano era de su madre. Fue aquí donde todo empezó a desmoronarse. Estaban peligrosamente cerca. Mirarse a los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Apretó la mandíbula. Ira y dolor en una mezcla candente. Entonces vuelve a cerrarlo, cierra todo. ¿Cállala también?, preguntó Clara. O deja que lo sienta, porque lo está intentando, aunque no quieras. El silencio cayó como una sentencia, pero Leonardo no respondió. Solo la miró, profundo, largo, como si fuera la primera vez que alguien desafiaba su dolor con algo más fuerte que la compasión, coraje. Y entonces dio un paso atrás, salió de la habitación, pero no salió. Clara se quedó allí, ardiendo por dentro, con el sonido del piano aún resonando en su memoria. Más tarde, Clara dobló la ropa de Isabela en la lavandería. Vestiditos, calcetines, pijamas que olían a infancia. Sus dedos se movían despacio, casi con ternura. No se dio cuenta de que la observaban. Leonardo estuvo allí apoyado en la puerta, brazos cruzados, silencioso, observando, la forma en que Clara doblaba las telas, la forma en que su palma se deslizaba sobre cada pieza, como si cuidarlas fuera una extensión de su alma. Sintió el peso de su mirada, se apartó. Sus miradas se cruzaron demasiado tiempo, deseo, miedo, resistencia, todo expresado en silencio. Esa noche, Clara bajó a buscar un vaso de agua antes de irse. La cocina estaba a oscuras, pero había una copa de vino aún sucia en el fregadero y una botella medio vacía. Ella dudó, tomó la copa, la olió, dio un sorbo, amargo, cálido. El líquido le resbaló por la comisura de los labios, lo recorrió con la lengua, lamió el vino, como si cruzara una frontera invisible, y entonces vio, Leonardo estaba en la oscuridad apoyado en la pared, observando. Otra vez. Solo lo bebí porque estaba abierto, dijo Clara, casi en un susurro. Me fui, respondió. La copa aún temblaba en su mano. Estaban a solo unos metros de distancia, pero lo que ardía era lo que aún no se habían atrevido a tocar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido algo por alguien que deberías mantener a distancia? Lo que Clara y Leonardo experimentan es un campo minado de recuerdos, culpa y un deseo creciente que lo amenaza todo. Si esta historia ya te ha cautivado, comenta, me encanta esta pareja, y suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte, porque lo que está a punto de suceder lo cambiará todo. ¿Qué haces? La voz llegó desde atrás, seca y pesada. Era Leonardo. Clara se giró lentamente. Subía los últimos escalones con paso rígido, con expresión indescifrable. Se detuvo junto a su hija, miró la puerta cerrada y luego a Clara a los ojos. Te pedí que no hicieras preguntas, dijo en voz baja pero cortante. Yo no lo hice, respondió Clara con firmeza, pero sin desafío. Fue ella quien lo dijo. Leonardo respiró profundamente y mantuvo sus ojos fijos en ella. Eso no te da derecho a hurgar en lo que no entiendes, susurró, respondió Clara con un tono más suave. Leonardo, porque algo en su interior aún la clama, porque es en su interior donde murió la única persona a la que amaba. Se giró con los ojos ardiendo. ¿Quieres que abra esa puerta y reviva todo? No se trata de revivir, dijo Clara acercándose. Se trata de dejar de huir. No sabes lo que dices. Entonces explícamelo, susurró. Hazme entender. El roce fue accidental. Su hombro rozó su pecho. Leonardo, por reflejo, extendió la mano hacia su brazo, pero no la apartó. Sus dedos permanecieron allí, presionando suave y cálidamente. Sus miradas se cruzaron. Ninguno de los dos apartó la mirada. Fue un silencio que dolió.
Fue un toque que dijo más que cualquier palabra. Leonardo lo soltó rápidamente, como si el gesto lo quemara. «Esta habitación permanecerá cerrada», dijo. «¿Y ella también?», preguntó Clara sin bajar la mirada. Leonardo le dio la espalda. Bajó las escaleras, pero esta vez no era Clara la que temblaba, era él. El lunes por la tarde, Clara encontró a Isabela en el pasillo, sentada en el suelo, rodeada de papeles y crayones. Sus rasgos eran sencillos, infantiles, pero había algo inquietante en sus ojos. «¿Puedo ver?». Clara se arrodilló. Isabela dudó. Luego apartó lentamente el papel. La imagen era nítida. Una mujer tumbada, con los brazos retorcidos, su larga cabellera cubriendo parte de su rostro. A su lado, un hombre de traje, con un anillo de bodas en el dedo. Pero no era Leonardo, era otro hombre, un extraño. Era un dibujo, pero contaba una historia. Y Clara recordó lo que la niña le había susurrado en la puerta de la habitación cerrada. «Me llamó». No fue una llamada real, fue un trauma. Un recuerdo encerrado en el pecho de un niño que aún no sabía gritar. Esa noche, después de acostar a Isabela, Clara bajó. Encontró a Leonardo en la oficina, como siempre. Las luces eran tenues. Tenía la camisa abierta por los puños y parecía perdido. Ella no pidió permiso. Colocó el papel sobre la mesa. «Ella dibujó esto hoy». Leonardo miró. Su expresión se endureció de inmediato. «¿Qué es eso? ¿Crees que lo olvidó?». «Pero no, Leonardo. Es su memoria regresando. Eso es tu invento. Manipulación». Ella recuerda. Quizás vio lo que nadie se atrevió a preguntar. Leonardo se levantó bruscamente. La silla raspó contra el suelo. «Dije que no quería interferir. Te pasaste de la raya». «Estoy tratando de ayudar». «No», señaló con el dedo. «Intentas desmantelarme. Y no lo permitiré». La sangre subió. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero su ira era mayor. «¿Sabes cuál es tu problema, Leonardo? No quieres saber la verdad. Quieres mantener el control». Se quedó paralizado. La frase fue como un puñetazo. Le dio en un lugar que ni siquiera sabía que le dolía. Clara se giró y caminó hacia la puerta. «Pero déjame decirte algo», dijo sin mirar atrás. «El control no cura a nadie». Y se fue, solo, sin disculparse, dejándolo con el papel sobre la mesa y el corazón temblando entre la culpa y las ganas de volver. Clara no regresó al día siguiente, ni al siguiente, ni al tercero. La nueva niñera enviada por la agencia duró exactamente 4 horas. Isabela no habló, no miró. No comió. Se sentó en un rincón de la habitación y se quedó allí, como antes. Leonardo observaba desde lejos. El sonido del piano había desaparecido. La casa estaba sumida en un silencio doloroso y sofocante. En la cena, Isabela apartó su plato. En el desayuno, incluso rechazó la leche. Leonardo lo intentó torpemente. «Isabela, ¿quieres algo más?». Ella no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Era como si se hubiera replegado en sí misma. Esa noche, Leonardo subió a la habitación de invitados. Estaba vacía, pero en la silla yacía un vestido olvidado. El vestido que Clara había usado días antes. Se acercó como si entrara en un campo minado. Tocó la tela. La presionó con los dedos. Se la llevó a la cara. El perfume todavía estaba allí. Suave, dulce, discreto. Pero ardía. Cerró los ojos. No extrañaba al empleado, ni a la niñera. Extrañaba a la mujer que se enfrentaba a sus silencios, que decía lo que nadie se atrevía a decir. Por primera vez comprendió lo que era estar solo. En verdad, Clara ya se había acostumbrado a la pensión, con los olores del pasillo, los crujidos, las conversaciones en voz baja de las otras habitaciones. Pero esa noche, todo estaba más tranquilo que de costumbre, hasta que alguien llamó a la puerta. Bajó las escaleras pensando que era un error. El portero estaba ausente. Afuera, con una sudadera oscura, el pelo revuelto y los ojos hundidos, estaba Leonardo. Clara, ella se quedó congelada.
¿Qué estás haciendo aquí? No vine a preguntar, dijo. Vine a admitirlo. Clara no respondió. Me plantaste cara y te despedí. Ahora mi hija no come, no puede hablar y yo dejé de funcionar. Su corazón se aceleró, pero el rostro permaneció firme. No sé si podría volver atrás y fingir que no pasó nada. No quiero que vuelvas como... Niñera, dijo Leonardo dando un paso al frente. Quiero que vuelvas como la mujer que eres. Esa frase no vino con promesas, vino cruda, real. Clara bajó la mirada. Tenía miedo, pero sentía un deseo. Dio otro paso. No soy bueno con las palabras, pero lo cambiaste todo. Entraste en esa casa y abriste una ventana que ni siquiera sabía que existía. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora solo quiero que me mires como antes, como si aún hubiera alguna posibilidad de salvarme. Clara cerró los ojos. Respiró hondo y abrió la puerta. Leonardo entró, no la tocó. Pero ambos sabían que algunas puertas no se abren desde afuera, solo desde adentro. Y esa noche fue su corazón el que hizo girar el pomo de la puerta. Si esta reunión te puso la piel de gallina, imagínate lo que está por venir. Dale me gusta, comenta y suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte de esta historia. Algo profundo está a punto de suceder. A la mañana siguiente, Clara despertó antes del amanecer. La habitación seguía a oscuras, pero no podía dormir. Permaneció allí tumbada, con la cara hundida en la almohada de lino, intentando ordenar sus sentimientos. Leonardo dormía a su lado, con el cuerpo tranquilo y la respiración regular. Por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió segura, pero también tenía miedo. Miedo a lo que vendría después. Se levantó lentamente, caminó hasta el porche y se sentó en los fríos escalones de piedra. La ciudad despertaba lentamente, con los sonidos apagados de motores, pájaros y la vida cotidiana. Clara se cruzó de brazos, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse de un futuro aún incierto. Todo había sucedido demasiado rápido. ¿Y qué era esto entre ella y Leonardo? ¿Pasión? ¿Amor? ¿O simplemente dos corazones rotos que intentaban sobrevivir juntos? Leonardo apareció en la puerta minutos después. Estaba en pijama, descalzo, con el pelo aún revuelto, pero era su mirada lo que lo delataba. Era diferente, más ligero, más humano. Se acercó en silencio, se sentó a su lado y se quedó mirando el horizonte. Fue él quien rompió el silencio. Soñé con ella anoche, con Elena. Clara giró la cara lentamente. ¿Tu esposa? Él asintió. Pero era diferente. No estaba enojada, no estaba triste, simplemente me miró, como diciéndome, sigue adelante. Clara respiró profundamente. ¿Y lo lograrás? Leonardo giró el rostro hacia ella. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que siempre intentaba ocultar, pero que en ese momento reveló, sin reservas. Si es contigo, tal vez. No dijeron nada más. Era como si el silencio entre ellos se hubiera convertido en un refugio, ya no en una prisión. Esa tarde, Clara preparó la merienda de Isabela con un cariño que iba más allá de cuidar niños. Era el cariño de alguien a quien ya quería. La pequeña apareció en la cocina con uno de sus vestidos favoritos, azul con lunares blancos, y el pelo medio recogido, medio suelto, como siempre lo llevaba, después de intentar arreglarse. Clara sonrió. «Estás preciosa». Isabela no respondió. Caminó hacia la mesa, se sentó y miró su plato. Clara se acercó lentamente, se arrodilló a su lado y susurró. «Sabes, yo también perdí a alguien a quien quería mucho, y durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a sonreír». La niña mantuvo la mirada baja. «Pero entonces», continuó Clara, «te conocí, y cada vez que sonríes, aunque sea un poquito, parece que el mundo se vuelve más hermoso». Isabela levantó la vista. Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. «Le gritó», susurró la niña, audiblemente por primera vez. En la habitación, gritó,
Y luego ella desapareció. Clara sintió que se le helaba la sangre. Esa era la primera frase completa que Isabela pronunciaba desde la muerte de su madre. Pero también era un fragmento de algo más profundo, algo que dolía, algo que necesitaba ser comprendido. ¿Quién gritó, mi amor?, preguntó Clara suavemente. El hombre del traje con el anillo. El corazón de Clara se aceleró. Latía con el dibujo, con la habitación cerrada, con la culpa que Leonardo llevaba en sus ojos. Clara sabía que necesitaba hablar con él, pero ahora no era el momento. Levantó a Isabela, la abrazó y susurró: «Estoy aquí, ¿vale? Y no tienes por qué tener miedo. Nunca más». Más tarde, Leonardo apareció en la puerta del dormitorio. Clara ya sabía que venía. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y expresión cansada. «Nina», empezó, olvidando que llamaba a su hija por su antiguo nombre. «Isabela, ¿te habló?». Clara asintió. Dijo que alguien gritó, que alguien desapareció. Leonardo cerró los ojos como intentando bloquear el pasado que insistía en mostrarse. «No fui yo», dijo en voz baja, «pero estuve allí y no hice nada». Clara se acercó. «¿Quieres contarme qué pasó?». Tragó saliva con fuerza. «Elena y yo estábamos en crisis. Muchas discusiones, muchas acusaciones. Esa noche, ella cerró la puerta del dormitorio. Dijo que necesitaba espacio, y yo la dejé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por la mañana ella seguía allí, pero no estaba viva. Clara contuvo las lágrimas. ¿Y Isabela lo vio? Leonardo asintió con dolor. Vio la puerta abrirse, vio a los paramédicos, lo vio todo, y nunca más podría mirarla a los ojos sin recordarlo. Clara se acercó y le tomó la mano. «Quizás ahora sea hora de mirar. De verdad, allí se quedaron, dos supervivientes intentando reconstruirse entre los escombros». Esa noche, Leonardo arropó a Isabela, le leyó un cuento, la besó en la enfrente, y cuando apagó la luz, susurró: «Te amo, pequeña. Siento haber tardado tanto en darme cuenta». Afuera, Clara observaba todo con los ojos abiertos. Era la primera vez que veía a esa familia tan viva. Pero el destino, como siempre, no permite la paz por mucho tiempo. Al día siguiente, una mujer apareció en la puerta de la casa, alto, rubio, de postura firme y expresión fría. «Buenas tardes, soy Larisa. Estoy aquí para cumplir la voluntad de Elena». El mundo de Clara y Leonardo estaba a punto de dar un vuelco, y ni siquiera el amor más fuerte estaba preparado para lo que estaba por venir. Si esta historia te resuena, no te vayas ahora. Lo más intenso está por venir. Comenta qué harías en el lugar de Clara y suscríbete al canal para el próximo episodio. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote historias emocionantes como esta. La presencia de Larisa era como un viento frío en una habitación recién calentada. Traía el pasado de vuelta sin llamar. Leonardo la reconoció al instante, la hermana de Elena, con quien no había hablado desde el funeral. Su rostro era severo, sin rastro de duelo, solo tenía un propósito: reclamar lo que creía suyo. Recibí la citación para la lectura oficial del testamento. Está programada para el viernes, pero pensé que sería mejor venir en persona. La voz de Larisa era firme, pero había algo ensayado en ella, un tono que mezclaba venganza y frialdad. Clara observaba desde lejos. De pie en el hueco de la escalera, abrazaba a Isabela, quien, curiosa, se estremeció al ver a su tía. La chica, que empezaba a abrirse, se encerró en sí misma de inmediato. Hundió el rostro en el hombro de Clara, como si el cuerpo de la mujer fuera su único refugio seguro. Leonardo frunció el ceño. «Este no es el momento ni el lugar, Larisa». Ella sonrió de lado. «Precisamente por eso estoy aquí, porque el tiempo pasa, Leonardo, pero lo debido no desaparece, y lo que dejó mi hermana hay que respetarlo». Esa noche, el silencio volvió a invadir la casa. Clara preparó la cena, pero casi nadie la tocó.
Isabela no soltaba la falda de Clara, y Leonardo paseaba por la biblioteca con la mirada fija en un punto inexistente. ¿Qué sabía Larisa? ¿Qué podía hacer? A la mañana siguiente dejaron un sobre en recepción. Dentro había una copia anticipada del testamento de Elena. Clara lo abrió lentamente, y allí estaba. Un extracto destacó que en caso de muerte prematura, la custodia de Isabela sería transferida temporalmente a Larisa. Vasconcelos. La mano de Clara tembló. Corrió hacia Leonardo, que leía los papeles como si intentara refutar cada línea con la mirada. Pero era cierto. Elena había confiado el destino de su hija a su hermana, no a él. «Eso es absurdo», murmuró Leonardo. «Está firmado por un abogado. Legalmente tiene el derecho», respondió Clara, intentando mantener la calma, aunque sentía que el suelo se le venía encima. Esa noche, Isabela durmió entre ellos. Clara le pasó la mano por el pelo y la observó respirar. El rostro sereno de la hija que no era suya, pero que ya lo era en todo. Leonardo se acercó y le tomó la mano. «No dejaré que me la arrebaten, ni a ti». Clara no respondió. Sabía que a veces el amor no bastaba ante la ley. Pero ese viernes algo cambió. En la sala, Larisa estaba lista, segura de sí misma, con los documentos en la mano. Clara y Leonardo, de la mano, escuchaban mientras el abogado leía cada cláusula. Pero al final, una sorpresa. Hubo una adenda reciente, escrita a mano, por Elena 2 semanas antes de morir. «Si por alguna razón ya no estoy, que mi hija crezca en un lugar donde haya amor verdadero, donde pueda ser escuchada, protegida y libre para ser una niña. Que Leonardo aprenda a perdonar, y si Clara sigue aquí, que sepa que confío en ella más que en mí misma». Silencio. Larisa palideció. El documento era legítimo, y se tomó la decisión final sobre la custodia enteramente a Leonardo, con la recomendación de mantener a Clara como tutora emocional y cuidadora legal de Isabela. Clara no pudo contener las lágrimas. Leonardo, quien rara vez mostraba emociones, contuvo las suyas con una sonrisa temblorosa. Por primera vez, tenían una oportunidad real, no solo de empezar de cero, sino de construir algo real, libres del dolor que los aprisionaba. Al salir del registro civil, Isabela corrió hacia ellos, saltó al regazo de Clara y luego agarró el cuello de su padre. «¿Nos vamos a casa?» Leonardo miró a Clara. Ella sonrió. «Vamos, mi amor. Esta vez, de verdad». Meses después, la casa ya no parecía la misma. Las paredes habían adquirido nuevos colores, la música volvía a sonar en la sala, y el jardín, antes olvidado, rebosaba de juguetes esparcidos. Clara cuidaba las flores mientras Isabela dibujaba en el suelo, ahora más colorido, más vívido. Leonardo se iba temprano, pero siempre regresaba con algo diferente, un libro, un juguete o simplemente la certeza de que quería estar allí. Una tarde cualquiera, Clara se le acercó con un sobre en la mano. Se lo entregó sonriendo. Leonardo lo abrió. Era una ecografía. Ella no necesitaba decir nada. Atrajo a Clara hacia sí, presionó su frente contra la de ella y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me salvaste. Y ahora me das otra oportunidad para empezar de nuevo contigo». Clara se rió entre lágrimas. «No es empezar de cero, Leonardo. Es continuar lo que nunca debió interrumpirse». Isabela, al fondo, gritaba: «¡Mamá, mira mi dibujo!». Clara y Leonardo se dieron la vuelta. La niña los había dibujado a los 3 tomados de la mano, con un enorme corazón detrás. Y en esa línea infantil estaba todo ahí. Un hogar, una nueva historia, un amor que, aunque dolió, decidió quedarse. Si esta historia te conmovió, deja un comentario contándonos qué te conmovió más. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Tu participación es lo que impulsa cada historia, y nunca lo olvides. A veces, la mayor salvación es ser salvado por el amor.